Antes de empezar a hablar de bases de datos, es muy importante que entendamos qué es un dato, de dónde viene esta frase, bases de datos. Entonces, un dato es una palabra, o pueden ser varias palabras, puede ser un número o varios números, pueden ser símbolos, ¿sí? Pero un dato, por sí solo, cuando lo vemos, no tiene ningún significado. No sabemos qué nos está queriendo decir. Por ejemplo, nosotros tenemos esos datos, ¿sí? Pueden ser una palabra, pueden ser números, que así por sí solo no nos dicen nada. Pero esos datos, al procesarse, se transforman en información. Ya la información sí tiene un sentido que nos da esa información. Un sentido que puede ser procesado justamente en base a esa información, construir nueva información. Es muy importante saber que la información la aprovechamos, ¿sí?, de forma racional y sabiendo que la información es base del conocimiento. Pero recuerden, la información crea nueva información. Esos datos que están ahí, una vez que los procese, ya toman sentido, esa ya es una información, ¿sí? Ya toma sentido. Entonces recordemos nuevamente, un dato no tiene un significado preciso, ¿sí? Es como decir, podemos decir, es una información en bruto, porque no está procesada esa información, ¿sí? Pero ya una vez procesada, esos datos ya toman sentido y ya en ese momento ya es información, ya es otra situación la que se habla en ese momento. Entonces, ¿qué es una base de datos? ¿Sí? Una base de datos también se la sabe conocer como banco de datos, pero la frase más utilizada sin lugar a dudas es bases de datos. La cuestión de banco de datos pueden ser en otras situaciones que se las conozca, ¿sí? Digamos en otros países, pero nosotros la conocemos prácticamente como una base de datos. Entonces, la base de datos es el conjunto de información, ¿sí? Pero toda esa información pertenece a un mismo contexto. No es que hay información que habla de una cosa e información que habla de otra cosa, no. Tiene que ser una información que tenga el mismo contexto. Esa información está dentro de la base de datos, o para ser llamada base de datos, es una información que está organizada. Es una información que está ordenada, ¿sí? Y que está relacionada de tal forma que tenga un sentido, ¿sí? Toda esa información que está incluida en la base de datos puede ser modificada, puede ser accedida a la información. Pero bien, por sí solo no podemos acceder a la información que está en las bases de datos. Sí, para poder administrar una base de datos, para poder ingresar, modificar y en términos generales administrar una base de datos, usamos lo que mayormente vamos a usar en esta materia, son las siglas en inglés, que es DBMS, que traducido al español es el sistema que gestiona, que administra las bases de datos. Es prácticamente como decir una persona que está aquí, que hace la traducción de lo que quiere, de lo que le solicita el usuario, traduce para que la base de datos le pueda entender. La base de datos, por ejemplo, un ejemplo, habla inglés, nosotros hablamos español, directamente no nos podemos comunicar porque hablamos idiomas diferentes, pero aquí está un DBMS, en este caso una persona que nos traduce lo que nosotros le queremos solicitar o decir a la base de datos. Nos traduce del español al inglés, nos traduce del inglés al español. Entonces, eso es lo que hace un DBMS, ¿sí? Es el que administra la base de datos. Es la que permite comunicar a los usuarios con las bases de datos. DBMS hay algunos, sí, hay muchos. Podríamos decir el SQL Server, el MySQL,
también tenemos el Oracle, en fin, ¿sí? Pero esas bases de datos tienen algo en común, que el idioma que me permite comunicarme es exactamente lo que conocemos como lenguaje SQL. ¿Sí? Ese es el lenguaje que me permite comunicarme con la base de datos. Y conociendo ese lenguaje, ya nosotros podemos administrar la base de datos. ¿Cuántos tipos de bases de datos hay? Pues bien, 4 tipos macros de bases de datos. La primera es por el número de usuarios, ¿sí? Según el número de usuarios, es un tipo de base de datos que puede llegar a ser monousuario, que ya actualmente, aunque está dentro de la clasificación, ya no existen esas bases de datos donde solo podría acceder una persona a la vez a las bases de datos. Eso se llama monousuario. Llegaron las multiusuarios, donde ya varias personas, varios usuarios podrían acceder a la base de datos, ¿sí? Me olvidé decirles al principio, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, no se preocupe, me la hacen nomás mientras estoy hablando, me la hacen, ¿sí? Lo que sí quisiera es que mantengan así los micrófonos cerrados y solo cuando deseen hacer la pregunta, pues entonces lo abren, ¿sí? No hay problema, ustedes nomás me preguntan en cualquier momento. Bien, después de ese break. La otra clasificación es por la ubicación. Hay bases de datos de tipos distribuidas y bases de datos de tipo centralizada. Las bases de datos centralizadas son aquellas donde hay un servidor y todos los terminales acceden a ella. Todos los terminales acceden a ella. Significaría que si esa base de datos llega a tener algún problema, ese servidor llega a tener algún problema, pues entonces nadie se podría conectar. Esa es la base de datos centralizada. Las bases de datos distribuidas son réplicas de las bases de datos principal. Es decir, un grupo de usuarios acceden a una determinada base de datos A, otro grupo a una determinada base de datos o un determinado servidor B, C o D. Pero todas contienen la misma información. ¿Qué es lo que se logra ahí? Mayor rapidez a los accesos, ¿sí? Ya no todo va a estar centralizado en una sola, sino que va a estar distribuida. Este es prácticamente el manejo que hacen las instituciones financieras y casi la mayoría de instituciones que manejan grandes bases de datos, hacerlas distribuidas. Así, si una de ellas se daña, solo afecta a un pequeño grupo de usuarios y no lo afecta a todos. El otro tipo es la de variabilidad. De esa tenemos 2 tipos, estáticas y dinámicas. Las bases de datos de tipo estáticas son las que mayormente se usan como bases de datos que almacenan, perdón, datos históricos, ¿sí? Datos que no se utilizan siempre, ¿sí? Que solo se utilizan en cierto momento del trabajo. Como ustedes saben, en unas bases de datos históricas se almacena toda la información que se ha ido generando en el transcurso del tiempo en una empresa, ¿sí? Que a lo mejor necesita hacer algún análisis de alguna situación, pero que no es los datos que actualmente se están manejando. Esas son las bases de datos estáticas. En cambio, las bases de datos dinámicas, que son prácticamente las que las mayorías de empresas usan, pues entonces esas sí son bases de datos que en ese momento están realizando trabajos de actualización, de eliminación, de inserción, ¿sí? Son las bases de datos que en ese momento, o las tablas que conforman esa base de datos, son las que exactamente están trabajando, ¿sí? Por eso se llaman dinámicas, porque están trabajando en ese momento, están trabajando. Las otras son por el contenido, ¿sí? Contenido nos dividen en 4 tipos, bibliográficas, jerárquicas, en red y relacional. Las bases de datos bibliográficas son las que normalmente uno accede a consultar los textos, los libros y toda esa información. Esas son las bases de datos bibliográficas. Las jerárquicas son aquellas que los nodos tienen un solo padre. Si tenemos por ejemplo, esto es un tipo de jerarquía, donde cada usuario, suponiendo, donde cada usuario, ¿sí?
o perdón, donde cada tabla tiene solo un nodo padre. Es decir, que para que esta tabla se comunique con la base de datos, primero, perdón, se comunica con su padre y este, a su vez, con la base de datos, con las tablas principales, con las bases de datos, perdón. Entonces, imagínense que tengamos aquí más usuarios, ¿sí? Para poder acceder a esa base de datos tenemos que acceder de uno en uno a nuestro padre, a nuestro padre, a nuestro padre, hasta llegar al principal. Esas son las bases de datos jerárquicas. Las de red, en cambio, son muy parecidas a las jerárquicas, pero la diferencia es que las de red pueden llegar a tener más de un solo padre, ¿sí? Pueden tener más padres. Por eso es una red, muchos saben lo que es una red. Y las relacionales, pues es prácticamente las bases de datos que mayor actividad o las que mayormente se utilizan en las empresas, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de bases de datos, la clasificación de bases de datos, ¿sí? Por el número de usuarios, por su ubicación, por su variabilidad y por su contenido, ¿sí? Y cada una de ellas se dividen en otros subgrupos. Bien. ¿Cuáles son los componentes de una base de datos? La base de datos, todas las bases de datos se dividen, se componen desde la parte más pequeña, que es el campo. En el campo, usted va a definir lo que llamaremos un atributo, ¿sí? El cual puede ser de uno de estos tipos. Existen más, pongo los más principales. Puede ser un campo de tipo entero, decimal, cadenas, fechas, tenemos de imágenes, ¿sí? Y esas situaciones. Entonces, el primer componente de una base de datos es el campo. El siguiente componente es el registro. ¿Qué es el registro? Ya también es conocido como tuplas, ¿sí? Como tuplas. Un registro, en cambio, es el conjunto de campos. Mientras un campo solo tiene un solo tipo, el registro tiene varios campos, por lo tanto tiene campos con diferentes tipos de datos. Entonces, un registro es el conjunto de campos. El campo es en forma de columnas y el registro en forma de filas. El archivo, o también le podíamos, o mayormente conocido como tablas, ¿sí? Es el conjunto de registros. Es decir, son las que ya se mantienen relacionadas, que ya tienen una relación entre sí. Eso es un archivo. Por lo tanto, un archivo es un conjunto de registros, un registro es un conjunto de campos, ¿sí? Eso es una tabla. Ya tienen una relación esos datos. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla donde las columnas son los campos. Tenemos una columna matrícula, nombre, teléfono y edad. Si solo tuviéramos una columna, un campo que diga matrícula, ¿sí? No nos diría nada porque no sabríamos de qué se trata. Tenemos de repente un campo, una columna nombre, es decir, un dato nombre, que no sabríamos por sí solo qué estaría haciendo. Pero esos campos, una vez que se hagan un registro, es decir, cada fila es un registro, ya ahora sí nos están diciendo mucho. Porque puedo decir que Juan, que tiene la matrícula número 1, tiene el teléfono que está aquí y tiene esta edad. Entonces ya ahora sí nos está diciendo mucho la información que tengamos en la tabla. Todo esto es el archivo, o como mayormente se la conoce como tabla. ¿Sí? Tenemos otra tabla. ¿Cuál es la relación que existe? Porque recuerden que dijimos que nuestros archivos deben de tener relaciones para hacer una base de datos. ¿Cuál es la relación que tiene la primera tabla con la segunda? Pues es justamente este campo, esta columna que se llama matrícula. Significa que este alumno con matrícula 1 está matriculado, está viendo la materia de español, o está matriculado en la materia de español
y que tiene un promedio de 9,5. Observen que esto ya está relacionado. Y cuando ya hay una relación entre tablas, ya eso se llama base de datos o bases de datos, ¿sí? Cuando hay una relación entre sus archivos, entre las tablas. Hay dos frases o dos conceptos que pueden traer algo de confusión, que es modelado de datos y la otra que se llama modelo de datos, pero no son los mismos, ¿sí? El modelado de datos es la parte, es el momento inicial, el momento de arranque para empezar a crear una base o para empezar a diseñar una base de datos, ¿sí? Es, como dice aquí, es el primer paso, ¿sí? Es donde usted va a especificar prácticamente de una manera teórica, ¿sí? En qué va, cómo va a diseñar su base de datos, cada una de sus tablas, en qué se va a basar por diseñar una A o una B tabla, perdón, dentro de la base de datos. Por eso, en este primer paso, en el modelado de datos, usted tiene que identificar los tipos de entidades. Una entidad es otro nombre que se le da a la tabla. Entonces, una no es, aquí puse identidades, es entidades, ¿sí? Tipos de entidades. Es el nombre que se le da a una tabla. Cuando uno le da un nombre a una tabla, no le puede dar un nombre por darle cualquier nombre, ¿sí? Usted tiene que darle un nombre a una tabla dependiendo de lo que vaya a almacenar. Entonces, lo primero que tiene que identificar son el tipo de entidades que va a necesitar para esa creación de la base de datos. Dentro de las entidades se identifican los atributos. Es muy importante que ustedes no creen atributos por crear dentro de una entidad, dentro de una tabla. Y tampoco de darle una dimensión que a lo mejor no la va a utilizar. Por ejemplo, imaginemos que vamos a declarar un atributo nombres, ¿sí? Y le ponemos una dimensión de 100. Es muy o casi imposible que un nombre tenga un ancho de 100 caracteres. Eso lo que va a hacer es que va a ocupar espacio dentro de la tabla, porque a lo mejor de esos 100, lo máximo que podríamos ocupar, qué sé yo, serían 30, por decir. Entonces, uno tiene que identificar muy bien los atributos y su dimensión, ¿sí? De cada uno de sus atributos. La siguiente, nomenclatura. Una situación importante con la nomenclatura parte con darle nombres precisos a los atributos, darle nombres precisos a las entidades. A las entidades, una forma de crear un nombre es no hacerlo en mayúscula, pero no hacerlo en plural, sino hacerlo en singular. Por ejemplo, tengo una tabla que es para guardar empleados, pero yo no la defino como empleados, la defino como empleado. Otra situación muy importante, porque recuerde que no siempre el que diseña la base de datos, no siempre es la persona que va a programar. Por lo tanto, la persona que va a programar debe tener muy claro cómo está diseñada la base de datos. Es por eso que todos tienen que hablar con una misma nomenclatura. Se recomienda que no se usen en los nombres del campo una mayúscula y el resto minúscula. Claro, si usted programa, usted lo puede saber. Pero si usted no va a hacer el programa, como programador, lo más fácil es que todo el nombre del campo esté en minúscula, ¿sí? Cosa que así todos están hablando un mismo idioma. Lo siguiente, en todas las bases de datos de este tipo se trabajan con relaciones. Claro que también tenemos bases de datos que no se hacen relaciones, una de ellas, una bastante grande, que se llama el MongoDB, llamada NoSQL. Esos tienen otro lenguaje que utilizan, pero esas bases de datos, esas tablas entre sí no están relacionadas, ¿sí? Es una base de datos muy grande, la utilizan, si no mal recuerdo, Facebook, Instagram, si no mal recuerdo, ¿sí?
son muy veloces y es más, están prácticamente todo orientándose hacia ese tipo de bases de datos. Pero bueno, las SQL no están quedadas atrás, claro que no, sino que están diseñando otros modelos. Pues bien, entonces lo que tenemos que identificar dentro de nuestros tipos de bases de datos es las relaciones que existen entre las diferentes tablas, ¿sí? Recuerden que tenemos varias relaciones. Entonces, no podemos hacer una relación de uno a uno cuando la relación que podemos observar es de uno a muchos. Eso, por supuesto, al programador le va a traer muchos dolores de cabeza. El programador no es que la vea fácil, pero si usted hace un buen levantamiento de la base de datos, un buen diseño de la base de datos, el programador va a tener tranquilamente para trabajar sin ningún problema. Aplicar, vamos a ver la que dice aplicar patrones de modelos de datos, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de modelado de datos. Más adelante en la siguiente lámina veremos lo que son los modelos de datos, ¿sí? Que tenemos varios tipos de modelos de datos. Entonces, el diseñador de la base de datos debe escoger con cuál modelo de datos es el que va a trabajar. Hay unos modelos de datos que tienen más, que son más conocidas que otras. Entonces, ya vamos a ver cómo debemos aplicar y dependiendo de qué conocemos y con qué modelo de datos, no exactamente yo trabajo, sino con qué modelo de datos se trabaja, generalmente es con el cual debemos trabajar. Asignar claves. Recuerden que todas nuestras tablas tienen que tener un campo que me defina como una clave llamada clave principal, ¿sí? Que sabiendo que con esa clave principal yo identifico a todo el registro. Clave principal que debe ser única e irrepetible. Más adelante veremos lo que es normalizar, ¿sí? Y veremos lo que es desnormalizar, ¿sí? En la siguiente lámina les voy a explicar así muy rápido lo que es normalizar, porque eso va a ser un tema de esta unidad que en una próxima oportunidad lo veremos con ejemplos y todo eso, ¿sí? Pero por ahora vamos a verlo un poco rápido. ¿Por qué normalizan los diseñadores de bases de datos? Es para reducir la redundancia de datos. Es para dar refinamiento a la base de datos. Porque de repente hay campos en esa base, en esa tabla, que no debería estar ahí, ¿sí? Que nos está haciendo que el acceso a esos datos sea más lento. Entonces, la normalización lo que hace es eliminar la redundancia de datos, ¿sí? Nos permite acceder más rápido a la información. Para normalizar existen tres formas, ¿sí? Cada forma se debe realizar siempre y cuando la anterior haya sido ejecutada. Significa que yo no puedo aplicar la segunda forma normal si primero no apliqué la primera forma normal. Entonces, claro, a lo mejor con una primera forma normal, a lo mejor para ese tipo de diseño de base de datos, a lo mejor ahí me quedó bien y está perfecto. No significa que es una obligación aplicarle las tres formas, ¿sí? Hay tablas que sí requieren la aplicación de las tres formas de normalización. Solo un ejemplo. Imaginémonos una tabla con tres columnas, nada más. Nombre, cliente, artículo y precio de compra. ¿Qué pasa que yo quisiera eliminar un cliente? ¿Qué pasaría en ese momento que yo borro el cliente? Al borrar el cliente, borraría el artículo comprado y el precio de compra. Y no es lo más óptimo. Entonces, ¿qué es lo mejor para que no pueda afectarme? Que lo que yo haga en una tabla no me afecte en otra. Lo que yo tendría que hacer es una normalización. Dividir esa tabla en dos tablas. En una tabla tener código del cliente, nombre del cliente, y en otra tabla poner el código del cliente, el artículo comprado y el precio. Es decir, que si yo elimino a algún cliente, ya no me va a eliminar el artículo comprado ni el precio. Bueno, eso es un ejemplo muy rápido, ¿sí? Ahora, ¿por qué desnormalizar datos?
Bueno, dice, uno normaliza y después desnormaliza. Como le dije al principio, no todas las bases de datos necesitan también una desnormalización. De repente, con una normalización que le hayamos hecho, la base de datos nos trabaja muy bien, excelentemente, pero en el transcurso del tiempo, con la cantidad enorme de datos que se van a guardar ahí, es muy posible que necesitemos desnormalizar, ¿sí? Cuando se desnormaliza datos, más bien cuando se le dan mantenimientos a los datos históricos, ¿sí? Ahí es muy importante hacer desnormalización, ¿sí? Con la desnormalización también podemos hacer que nuestra base de datos, el acceso a los datos, sea mucho más rápido. De repente nos dimos cuenta que desnormalizamos y separamos dos tablas, pero al rato, al tiempo, vemos que esa normalización no nos hizo bien, que deberíamos regresar ese campo nuevamente a la tabla principal. Eso es una desnormalización, ¿sí? Claro, tengan mucho cuidado que también cuando uno desnormaliza, puede causar daños, ¿sí? Por eso debe estar muy seguro el por qué van a desnormalizar una base de datos. Siempre que hagan todas estas cosas, lo más importante primero es respaldar la base de datos. Y lo que desnormalicemos, ponerla y trabajar con esa para ver qué tal nos funciona. Pero siempre recuerden que hay que sacar respaldo de las bases de datos. Aquí podemos observar por qué desnormalizamos, ¿sí? Como les dije, para darle mantenimiento a unas tablas históricas, para mejorar el rendimiento de las consultas, ¿sí? Para acelerar la presentación de informes. Ahora vamos con la otra parte. Ya vimos lo que es el modelado de datos, ¿sí? Ahora veamos el modelo de datos. Recuerden, el modelado de datos va a definir qué modelo de datos vamos a usar. Dentro de los modelos de datos, ¿sí? Prácticamente ya es una representación ya gráfica de nuestra base de datos, del conjunto de tablas. En el modelado no es situación gráfica, es más teórica, definiciones. Pero ya aquí sí vamos a representarla de manera gráfica, por medio de objetos, de esquemas. Es decir, vamos a hacer una especie de un gráfico que nos represente una acción de la vida real, ¿sí? Donde ya yo pueda entenderlo más fácilmente. Recuerden que las personas, los seres humanos, más que la teoría, entendemos son dibujos, gráficos. El modelo de datos se divide en tres partes. En el modelo conceptual, ¿sí? El modelo lógico y el modelo físico. En el modelo conceptual, ¿sí? Lo que vamos a hacer es a definir esencialmente los datos a los usuarios, ¿sí? Es lo que vamos a definir. Vamos a construir una descripción de una realidad fácil de entender. Lo que está aquí en palabras, lo voy a hacer en dibujos para poder expresar de una mejor manera lo que yo requiero, lo que yo voy a diseñar. El modelo lógico. Ya el modelo lógico, ya estamos hablando de aplicación del SQL, aplicación del lenguaje, ¿sí? El nivel físico, pues prácticamente este es el diseño más representativo de los modelos de datos. Es donde vamos a tener un gráfico, definido los campos, definido el tipo de campos, definido cuál va a ser nuestra clave principal, si tuviera cuál va a ser nuestras claves foráneas, ¿sí? Aquí en podemos observar cómo es y qué contiene un modelo de datos conceptual. Observen que aquí no definimos campos ni nada de eso. Lo que definimos es ni siquiera el nombre de las tablas, ¿sí? Porque estos no son nombres de tablas, ¿sí?
lo que hice es, puedo yo tener 20 entidades, mi base de datos, pero yo aquí defino las entidades más importantes y qué relación hay entre ellas. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre ellas? Como observan, no se especifica ningún atributo, no se especifica ninguna clave principal. Este no es exactamente el nombre de la entidad, sino es lo que va a guardar la entidad. Va a guardar datos de fechas, de horas, de tiempo, va a guardar productos, va a guardar ventas, va a guardar a lo mejor inventario. Pero no es el nombre de la entidad, es lo que hace esa entidad. Del modelo conceptual, yo paso al modelo lógico. En cambio, ya en el modelo lógico, yo sí ya defino, ¿sí?, el nombre de los campos. El nombre, pero no es el nombre del campo, más bien es el detalle del campo. Yo sé que en el campo, en esta tabla, donde se van a almacenar fechas y horas, yo ya sé que voy a tener un campo, que ya más adelante le tendré que poner un nombre, que va a ir la descripción de la fecha, que va a ir la descripción del mes, ¿sí? Pero estos no son nombres de campo, sino es lo que va a almacenar dentro de ese campo. Entonces, ¿qué es lo que incluye? Incluye todas las entidades, absolutamente todas, ya no solamente las más importantes, sino todas, ¿sí? Ya incluye sus atributos, ya incluye la clave principal, siempre la clave principal va en la parte de arriba, separada por una línea, ¿ves? En este modelo. Aparte también, no solo su clave principal, sino sus claves foráneas, pero ya aquí van definidas. Y justamente es donde en este modelo es que aparece la normalización, en el modelo de datos lógicos. Entonces, recordemos, modelo conceptual, las tablas más importantes, sin atributos, sin claves, pero sí sus relaciones. No nombres de entidades, sino lo que hace esa entidad. En el modelo de datos lógicos ya definimos los campos, no con el nombre del atributo, sino con lo que va a guardar ese atributo. Y ya definimos nuestras claves principales y nuestras claves foráneas. Observen que las relaciones siguen apareciendo tanto en el conceptual como en el lógico. Y el modelo de datos físico, pues prácticamente es el último que vamos a realizar antes de empezar a diseñar nuestra tabla ya físicamente prácticamente, ¿sí? Ya en el computador, donde aquí sí definimos nombres de las entidades, ¿sí? Ya definimos el nombre de las entidades. Ya definimos de qué tipo son cada atributo y sus dimensiones, ¿sí? Entonces, y aquí se especifican todas las tablas y las columnas, todas. Veamos en este... y si ya vamos a desnormalizar, es justamente, mucho ojo, en el lógico aparece la normalización y en el físico aparece la desnormalización. Mucho ojo con esa situación, ¿sí? Aquí podemos ver un cuadro muy interesante comparativo de qué contiene cada uno del modelo. Con esto nos va a quedar muy claro qué es lo que contiene cada modelo, ¿sí? Como observan, el conceptual simplemente tiene el nombre de las entidades, significan qué es lo que va a guardarse ahí, y las relaciones, como observaron en el gráfico. En el lógico ya es un poquito más extenso, ya son otras situaciones, ¿sí? Pero mantienen el mismo nombre de la entidad, ¿sí? Y las relaciones. Y en el físico, ya esto de teclas principales son las claves principales, las claves foráneas, ya ahora sí tienen el nombre de las tablas, ¿sí? Ya los tienen. Ya tienen el nombre de las columnas y los tipos de datos de columnas. Algo que faltó marcar aquí en la física es que también tiene las relaciones, ¿sí? ¿Qué se espera cuando usted diseñe una base de datos? Lo que más se requieren es que la velocidad de acceso a la información, ¿sí? Es lo que más se requiere. Que el tamaño de la base de datos no sea monstruoso, no sea gigante, ¿sí? Que sea lo más compacta necesario.
Como les dije en el anterior, que el tipo de datos vaya de acuerdo a lo que vayan a guardar, ¿sí? Que no sea que por querer hacer dimensionamos un campo y le ponemos, por decir, cualquier dimensión. Como les dije, en nombres, ponerle 100, cuando podemos saber que en nombres no va a ir más allá de 30 a lo mejor, ¿sí? Entonces tienen que definir bien esa situación. Que sea muy fácil el acceso a la información, igual que sea fácil y rápida la extracción de información, ¿sí? Aquí podemos observar, en un pequeño resumen, desde que llegamos con las especificaciones de requisitos, que se lo hace en el diseño conceptual, hasta que diseñamos el modelo físico, que es prácticamente el esquema. Y observen que aquí es la normalización y aquí es la desnormalización, ¿sí? Esta es la forma de trabajar. Primero partimos con el diseño conceptual, seguimos con el diseño lógico y terminamos con el diseño físico antes de empezarnos a programar ya con el lenguaje SQL. Bien, entonces, ¿cuáles son los modelos más conocidos y utilizados? ¿Cuáles son los modelos de datos más conocidos y utilizados? Tenemos 4. El de entidad-relación, el jerárquico, el de red y el relacional. Cada uno de ellos, pues, tienen unas características especiales. El modelo entidad-relación, ¿sí?, se maneja con estos gráficos, estos símbolos que tenemos en la pantalla, donde cada símbolo representa una actividad. El nombre de la entidad, el nombre de la tabla, recuerden, el nombre de la tabla en singular. El nombre de la tabla va en el rectángulo. Si vamos a hacer una relación entre dos entidades, tiene que ir este símbolo. Aquí en medio siempre va un nombre. Las relaciones siempre deben de tener un nombre. De cada entidad salen atributos. ¿Por medio de qué? Por medio de las ligas, ¿sí? Tiene cada atributo. Una entidad tiene una clave principal. Cuando tiene una clave principal, el círculo es lleno y eso significa que esa es la clave principal. Hay que también observar que cuando las personas que diseñan programas para hacer estos modelos de datos, sí, usan la mayoría de símbolos, pero a veces para decir que es una clave principal, en vez de ponerle un círculo lleno, ¿sí?, le ponen el nombre del campo y lo subrayan, ¿sí? La clave foránea, en cambio, a diferencia de la clave principal, que es lleno, solo es la mitad. Con esto, yo entonces veo que aquí sale un círculo y tiene un nombre, sale otra liga, un círculo, tiene otro nombre, con círculos vacíos. Yo sé que esos son campos, pero si veo que sale una liga con un círculo que está lleno, ese que está ahí es la clave principal. O veo un círculo que está lleno solo la mitad, esa es una clave foránea, ¿sí? Un ejemplo, tienen por ejemplo aquí, lo usan subrayado y usan el atributo dentro del círculo. Hay otras formas que el atributo lo ponen fuera del círculo y ahí usarían este tipo de simbología, ¿sí? Entonces, este es el modelo entidad-relación. Se basa en símbolos, ¿sí? La persona que viene, que sabe, ¿sí?, puede leer tranquilamente qué es lo que me está haciendo aquí. Observen, es importante este nombre que usted le ponga en la relación, porque ¿cómo entiendo yo? El cliente compra producto. ¿Sí? El producto es comprado por el cliente. Es importante, no es ponerle también cualquier nombre aquí en la relación, ¿sí?, que tiene que ver un nombre de acuerdo a la relación que se está haciendo aquí. Un cliente compra varios productos, ¿sí? Sí, varios productos, sí, pueden ser comprados por varios clientes, ¿sí? Entonces, bueno, es una relación que lo veremos más adelante, ese tipo de relaciones. Por ahora, solamente de manera general, estamos viendo los diferentes modelos de datos. El primero es el de entidad-relación.
Entonces, ese es el primer modelo. Un modelo aún utilizado, un modelo que aún se utiliza. Ya estos modelos que vienen a continuación, ¿sí? Ya no se utilizan mucho este tipo de modelos. Por ejemplo, el jerárquico, ¿sí? Miren, tenemos los campos, ¿sí? Los campos, tenemos la tabla sucursal que se une con oficina por medio de ¿qué? Por medio de esta clave y de sucursal, ¿eh? Pero vean que cada tabla tiene un solo padre, ¿sí? Entonces, sucursal con empleada, ¿sí? Están ligadas, están relacionadas por medio de ID sucursal. Empleada con hijos, ¿sí? Observen que está relacionada por medio del nombre, ¿sí? El modelo de red, bueno, más se utiliza, ¿sí? En modelos donde vamos a diseñar bases de datos, pero que ya no cumplen exactamente la función, la mayoría de funciones que nosotros vamos a diseñar. Que vamos a diseñar para inventarios, vamos a diseñar para roles de pago, vamos a diseñar para bibliotecas, qué sé yo, me imagino esta situación. A diferencia de este tipo de modelo, con el de jerárquico, es que este modelo puede tener más, un hijo puede tener más de un padre, ¿sí? El modelo relacional, este sí es uno de los modelos que mayoritariamente utilizamos. Observen que aquí, ¿sí? Ya definimos claramente por medio de un rectángulo el nombre de la tabla y sus campos. Otra forma, otros modelos ya definen, como estuvimos viendo en el modelo físico, ya definen aquí los campos, ¿sí? Ya definen aquí los campos. Y vamos a tener que aprender estos símbolos que existen en las relaciones, ¿sí? Esta es una tabla intermedia que se ha creado. Recuerden que en el modelo conceptual había un rombo que decía compra. Aquí se representa de otra manera, donde yo ya pongo las claves foráneas y el campo adicional que le podría añadir a esa tabla. Observen la diferencia entre este que está aquí y este que está aquí, ¿sí? Aquí está la fecha de compra, esta es la otra tabla que se crea, la tabla intermedia cuando hay una relación de muchos a muchos. Se crea una clave intermedia, pero una tabla intermedia, donde pasan a ser claves foráneas, la clave principal de la tabla que está uniéndose a esa relación con la otra tabla, ¿sí? Bien. Ahora yo quiero que ustedes me contesten unas preguntas, ¿sí? Me contesten unas preguntas por el chat. Contéstenme unas preguntas por el chat sobre esa primera. Denme la respuesta a esa primera pregunta que está en el chat. Por favor. Espero que me den esa respuesta a esta primera pregunta, por favor. Un modelo conceptual de datos es, o modelo conceptual de datos, ¿qué sería? La que define una serie de símbolos para describir la realidad de la base de datos que se desea crear, o es un modelo que describe cómo se almacenan los datos a nivel físico, o permite realizar una representación del mundo real. ¿Qué piensan ustedes que es? Contéstenme por el chat. Si no desean que todo el mundo lo vea, contéstelo personalmente, me lo envían a mí por el chat. Bien, veamos. Esa es la respuesta correcta. La A. De acuerdo a todos los conceptos que hemos visto, la respuesta a la A es la que define al modelo conceptual. Veamos la siguiente pregunta. El modelo entidad-relación utiliza rombos para representar las entidades.
utiliza círculos para representar las entidades o cuenta con símbolos diferentes para representar las entidades fuertes y las débiles. A ver, respóndame esas, A, B o C. Veamos con la siguiente, A, B o C. A ver, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, todos concuerdan con la C. ¿Sí? Todos concuerdan con la C. Y es la respuesta, la C. Perfecto, muy bien. Veamos la última. Los atributos del modelo de entidad-relación que identifican unívocamente cada ocurrencia de la entidad se llama clave principal. Aparece solo en las entidades, es decir, los atributos, o aparecen solo en las relaciones. Los atributos del modelo de entidad-relación, ¿sí?, son los que identifican unívocamente cada ocurrencia de la entidad y se llaman clave principal. ¿Aparecen solo en las entidades o aparecen solo en las relaciones? A ver, veamos esa. Bueno, la mayoría está diciendo en la C. Los atributos. Los atributos son los campos, recuerden. Muy bien. La B. Perfecto. Bien. Perfecto. Bien. Vamos a realizar este pequeño taller que está aquí, ¿sí?, utilizando el modelo relacional. Sí, o bueno, hagamos algo. Vamos a utilizar un programa, sí, un programa, sí. Este programa que está aquí, como ven, crean el diagrama de entidad-relación de esta forma. Yo les voy a enviar el link por el chat para que ustedes entren a ese link, ¿sí?, que está ahí, para poder diseñar esto. Esto lo vamos a hacer de dos formas. El modelo relacional, el modelo entidad-relación y el modelo relacional, ¿sí? Esto le va a quedar para ustedes. Yo igual, como saben, se los voy a dejar ahí subido en el aula, ¿sí?, para que ustedes en esto elaboren los modelos conceptual. El físico es el que vamos a hacer y ustedes también hagan el lógico, ¿sí? Vamos a trabajar con el modelo físico. Entren por favor a ese que está ahí, ¿sí? Vamos a crear 4 tablas y vamos a hacer las relaciones respectivas y a identificar cuál puede ser el primary key o cuál es el foreign key, la clave primaria o la clave foránea. Bien, entremos a este programa. Observen que aquí tenemos los símbolos, ¿sí?, con los cuales vamos a trabajar. Bien, me avisan por favor si están ahí, si tienen algún problema para entrar. Simplemente lo obedecen con una cuenta que tengan de Gmail, no hay que crear usuario ni nada de eso. Bien, vamos a trabajar. Bien, veamos aquí. Dice que hay que crear 4 entidades. Una que se llama región, provincia, localidad y empleado. Bien. Entonces, como sabemos, este es para crear, ¿sí?, para crear la entidad. Pues vamos a ponerle el nombre. Se llama región. Recuerden no poner regiones, sino en singular, región. ¿Sí? Tenemos provincia y localidad. Provincia. Localidad. Y empleado. Y empleado. Y empleado. Bien. En la primera dice que tiene nombre de región. Pues bien,
Desde aquí, más, y ponemos nombre de región. ¿Sí? Por ahora nos dice que tenemos esa. En provincia, ¿qué tenemos? Código de provincia y nombre de provincia. Código de provincia. Código de provincia. Y nombre de provincia. ¿Sí? Bueno. La siguiente, localidad. Código, localidad y nombre. Vamos a ver. Nombre de localidad. Y en empleado tenemos identificación, nombre, teléfono y salario. Y además, teléfono y salario. Bueno, aquí les cambian el tamaño, como ustedes quieran, ¿sí? Para que se vea un poco más elegante, cosas por el estilo, ¿sí? Este que está aquí es el IDE, ¿sí? ¿Sí? Y acá también cambiémosle este. Este es el COPROC. Este aquí cambiémoslo.
Bien. Entonces, aquí tenemos diseñado nuestra tabla. Nuestras entidades, perdón. Para que se puedan poner un poco más ordenado, entonces ustedes nomás lo que hacen es cambiarle, ¿sí?, símbolo. Bien, ahora veamos qué nos dice aquí. Un empleado ha nacido en una sola localidad. Un empleado ha nacido solo en una localidad. Entonces tenemos que hacer uso de la relación. Nacido. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Aquí están las relaciones. ¿Sí? Papá, ya terminé. Bien. Bien. Observen la relación que tenemos. Ay, perdón. La relación que tenemos. Vamos a ver si se puede observar un poquito mejor. Bien. Entonces, un empleado ha nacido en una sola localidad, pero en una localidad han nacido muchos empleados. Es la relación que aquí nos está diciendo. Un empleado ha nacido en una sola localidad. Sí, un empleado ha nacido en una sola localidad, pero en una localidad han nacido varios empleados. ¿Sí? A ver, ustedes quiero que hagan esta relación. Cada localidad pertenece a una provincia. Cada localidad pertenece a una provincia. Cada localidad pertenece a una provincia. A ver, veamos eso a ustedes. A ver, entonces, repito esta relación. Símbolo de uno, símbolo de muchos. Un empleado ha nacido en una localidad, pero en una localidad han nacido muchos empleados. Veamos entonces la otra. Cada localidad pertenece a una única provincia. Pertenece. Observen los nombres que se le ponen a las relaciones para que se puedan leer de mejor manera. Una localidad pertenece
a una única provincia. ¿Sí? A ver si es así. Sí. Una localidad pertenece a una única provincia. Perfecto. Tienen que cambiar la crossfoot para que les puedan salir las relaciones. Si quedan en useLine, no le va a aparecer las relaciones, ¿sí? Entonces es en crossfoot. Veamos la otra. Entonces, una localidad pertenece a una única provincia. Una localidad pertenece a una provincia. ¿Sí? Pero una provincia, localidad puede ser cantones, ¿no? Y es verdad, un cantón pertenece a una provincia. ¿Sí? Pero en una provincia pertenece a muchas localidades. ¿Sí? A muchas localidades. Una localidad pertenece a una provincia, pero en una provincia pertenecen muchas localidades. Y veamos la última. Cada provincia pertenece a una región del país. Cada provincia pertenece a una región del país. Cada provincia pertenece a una región del país. ¿Sí? Región, costa, sierra, oriente. Pero en una región pueden haber muchas provincias. Y ahí tenemos las relaciones realizadas, ¿ves? Según el enunciado que nos ha dado aquí, ¿sí? Según el enunciado que nos ha dado aquí. En cada región pertenecen muchas provincias, pero una provincia pertenece a una sola región, ¿sí? Es la forma de leer. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? O si voy muy rápido, por favor, hágamelo saber. Este mismo modelo entidad y relación lo vamos a hacer en un modelo relacional, ¿sí? Usando el Star UML. Con respecto a la primera, que ya le respondí, ¿con este programa también podemos hacer el taller? Sí, claro que sí, también lo pueden hacer uso de este programa para el taller. Con respecto al UML, el UML recuerde que el diagrama relacional ya no usa
este símbolo, ¿ah? Este símbolo es íntegro para este diagrama, entidad y relación, para este modelo que está aquí. Ya el otro usan es esto nomás. Y el nombre de la relación se la puede poner aquí encima de las líneas. Y aquí en el Star UML solo son estos símbolos. Relaciones de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. ¿Sí? Ya la relación va directo de aquí hasta acá, sin pasar por este símbolo. Y ahora lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda con respecto a este programa que repito? Pueden hacerlo uso, ¿sí? Para poder pasar al Star UML, puede hacer este mismo, hacerlo usando las herramientas del Star UML. Un minutito para que puedan terminar eso, ¿sí? A ver, en este programa podemos identificar claves primarias. Claro que sí. Este símbolo que está aquí se parece mucho al de acá, pero observen la diferencia entre escoger este y el de aquí. Este símbolo que está aquí son para los atributos. Sí, la clave principal también es un atributo, pero observen que estos 4 campos, este está subrayado. Este significa que es la clave principal y para ser clave principal usan este símbolo, no el de acá, ¿ves? Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. ¿Sí? Este símbolo, ¿ves? Que mejor que ponerlo aquí, que sacarlo de aquí, lo hacemos desde aquí, mire, ¿ves? Este símbolo, ¿ves? Este es atributo. Este es para clave principal. Lo voy a poner, ¿ves? Y automáticamente me lo subraya. Entonces, la persona que viene a leer este diagrama se va a dar cuenta que esta es la clave principal. ¿Sí? Y la clave foránea, con este que está acá, con este símbolo que está aquí, es la clave foránea. ¿Sí? Digamos que es código de provincia, que es la clave foránea. ¿Ves? La persona que viene a leer esto entonces ya va a saber. La persona que viene a leer esto ya sabe que subrayado es la clave principal. Y círculo con líneas entrecortados es la clave foránea. Ahí. Subrayado, clave principal. Entrecortada, clave secundaria o foránea. Línea, círculo lleno sin subrayado, pues son los demás atributos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Antes de pasarnos a la Star UML. Ah, y lo que faltaba. Este es un programa pago. Yo lo podría exportar a PDF, ¿sí? A PDF, pero es un programa pago. Por lo tanto, PDF no puedo hacerlo. Tengo que exportarlo a una imagen, ¿sí? A una imagen y después lo transformo a PDF. ¿Sí? Entonces, este es un programa pago que para exportarlo a PDF sí hay que pagar, pero podemos exportarlo a imágenes. Y bueno, una vez teniéndolo en imagen, lo podemos transformar a PDF tranquilamente.
Observen. Y este es el archivo gráfico que lo podemos transformar tranquilamente a PDF. ¿Ya? Claro, antes que lo hagan imagen, por favor, tienen que dejarlo bien arregladito, bien bonito, todos, no unos así elipses, otros círculos, no. Si va a usar elipse, usen todos elipses. Si va a hacer círculos, usen todos círculos, ¿sí? Las líneas que estén, por supuesto, bien rectas y todo eso. Bien, vamos entonces a trabajar con el Star UML. Vamos a hacer este mismo diagrama. Lo vamos a usar para el Star UML. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro Star UML. Déjenme un ratito. Perfecto. Bien. El Star UML nos permite también hacer el diagrama entidad-relación, el diagrama relacional, pero usando los otros símbolos, ¿sí? Personalmente utilizo más este tipo de simbología. Se ve mucho más representativo que el otro diagrama, ¿sí? Pero vamos a ver. Para crear un modelo, ¿sí?, de este tipo de entidad-relación, vamos a hacer clic botón derecho aquí. Y aquí donde dice Add Diagram, vamos a escoger el diagrama entidad-relación. ¿Sí? Sobre este lado está prácticamente todo lo que necesitamos. La entidad y las relaciones. Vamos a crear la primera entidad que se llama región. ¿Sí? Aquí tenemos la primera entidad que se llama región. ¿Sí? Voy a hacer doble clic y voy a ponerle el nombre de la entidad, región. ¿Sí? Nombre de la entidad. Después de eso voy a crear los atributos. ¿Cómo se crean los atributos? Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Aquí, adicionar columnas, ¿ves? Y ahí le pongo nombre región. ¿Sí? ¿Qué le falta a esta tabla según ustedes? Aquí solamente me está dando el nombre de la región. ¿Qué faltaría en esta tabla desde su punto de vista? Escríbalo en el chat y díganme qué le falta a esta tabla. Algo más. Algo más. No, algo más nos falta. Que todas las tablas deben de tener. Exacto. La clave foránea. Este ejercicio, observen, todos los ejercicios tienen algo que ustedes tienen que darse cuenta. Si a mí me dan y me diseñan esta tabla y me ponen el nombre de región, tal como hicimos el de acá, tal como hicimos este de acá, tal como hicimos este de acá, yo les puse el enunciado y no es exactamente así como tienen que hacerlo. A lo mejor falta algo y justamente faltaba esto, ¿ves? Código de la región. Todas las tablas deben de tener una clave primaria. Y es lo que nos faltó. Entonces, añadimos otro campo y ponemos aquí, por ejemplo, código región. ¿Sí? Bien, en el Star UML, ¿cómo definimos nombres de campos, claves primarias y claves foráneas? Para definir la clave primaria, hacemos doble clic sobre el atributo y en el lado izquierdo observen que dice primary key. Yo hago clic y observen que a los lados ya le va a aparecer que el código región es primary key. Es decir, es este símbolo que está aquí subrayado, ¿ve? Ese es el primary key. ¿Cómo defino yo el tipo de campo y la dimensión del campo? Perfecto. Para hacer eso, me voy a mover acá a la derecha, al explorador del modelo, y hago clic, por ejemplo, en nombre de región. Y observen que aquí tengo los tipos.
yo le voy a poner que este tipo es varchar de 40 y la longitud 40. ¿Sí? Y observen que ya me aparece aquí el tipo de datos que es varchar. ¿Sí? Ahora el código de región. Voy a irme acá. Código de región. Vamos a tener que tipo varchar. Y le vamos a poner que el código de región va a ser 3. Observen que está marcado primary key. ¿Ve? Y listo. Ya tengo mi primera tabla. ¿Ve? Ya tengo mi primera tabla. Sigamos haciendo las otras tablas. Provincia. 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 La otra entidad, localidad. Y la otra entidad, empleado. Bien. Vamos con provincia primero. Doble clic. Adicionamos columna y le vamos a poner código de provincia. ¿Sí? Vamos con otro. Nombre de provincia. Si son dos campos nomás. Código de provincia y nombre de provincia. Perfecto. Este como primary key. ¿Listo? Ahora vamos a definir los tipos de campos. Código de provincia. Tipo. Varchar. Por si acaso pongámosle 3. Porque puede ser un país que tenga muchas provincias, que lleguen hasta 100 provincias, por ejemplo. Pero bueno, pero no podemos poner más de 3, no podemos poner 5 o 6. Bien. Y nombre de provincia. Varchar, vamos a ponerle que sea de 50. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, vamos con localidad. Localidad dice código, localidad y nombre. Código de localidad. También puedo poner desde acá la clave primaria. Por ejemplo, me voy acá a localidad, pongo el tipo, varchar, ¿sí? De 2, y aquí yo le marco primary key, ¿ve? ¿Sí? Sí, Melissa, ¿necesita alguna pregunta? ¿Querés hacer? Melissa. Ya, ¿en qué parte, Melissa, se quedó? ¿Cuál parte quiere que le repita? Dígame en qué parte desea que le repita. Ya, perfecto. Perfecto. Por ejemplo, ya tengo definido la localidad con el tipo de campos y la dimensión y qué clave foránea. Pero me falta aún ponerle a nombre qué tipo de dato es y su dimensión. Entonces, yo aquí no selecciono nada. No es necesario que yo seleccione dónde voy a trabajar. No es necesario.
Yo me voy a ir acá y voy a identificar esta entidad, esta tabla, localidad. Aquí está, ¿ven? Y tiene los dos campos, ¿ven? Código, localidad y nombre. Aquí los tenemos. Si usted quiere definir el tipo de campo, haga clic sobre el campo que desee. Yo en este caso lo voy a hacer en nombre, ¿ven? Y aquí en tipo, yo escojo el tipo de campo, que tenemos varios. Mira, aquí usted puede escoger, pero por ahora estamos trabajando con varchar, ¿sí? Y aquí la dimensión. Por ejemplo, el nombre le voy a poner de 30. ¿Sí? Y listo. Ay, qué vergüenza. Voy a hacer igual, voy a volver a hacer también acá en empleado. Observen. Empleado tiene identificación del empleado, nombre, teléfono y salario. Perfecto. Doble clic siempre para que me aparezcan esos botoncitos. Doble clic. Aquí a los lados dice adicionar columna. Y voy a poner identificación del empleado. Otra más. Nombre. Este aquí es para borrar, ¿sí? Teléfono. O fono, pongámosle aquí. Y el último es salario. ¿Bien? Déjame subir este. Ahí. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros en la creación primero de los campos antes que la definición? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces voy a definir mi clave primaria. Identificación del empleado. ¿Sí? Identificación del empleado. Vamos a definir el tipo de campo, ¿sí? Sí, bueno, voy a definir acá en empleado, identificación del empleado. Para las fechas, recuerden, es date, ¿sí? Todo lo que tiene que ser fecha es date. Para imágenes, podemos guardarla en código binario, para guardar las imágenes. No es bueno que en una base de datos usted almacene la imagen en sí, es decir, que almacene la foto. Eso le ocuparía demasiado espacio, ¿sí? Las imágenes las grabamos de tipo binario, es mucho más pequeño, son códigos binarios que ocupan mucho menos espacio, ¿sí? Pero bien, identificación del empleado es varchar. Vamos a ponerle que puede ser la cédula tiene 10 caracteres, ¿sí? Ah, perdón, me faltó nombre, clic, ¿sí? Sobre lo que quiere, le hace clic. Y observen que le tiene que aparecer aquí sobre la que está trabajando, ¿ves? Nombre. Varchar. Vamos a ponerle 30, ¿sí? Fono. Varchar de 9. A ver, 099, 09, 17, 011, 10 tiene que ser. Si es que fuera celular, ¿ya? 10. Y salario. Salario ya tiene decimales, entonces ya tiene que ser de tipo doble. ¿Sí? Le voy a poner que puede tener hasta $9,999 con 2 decimales. Pongamos una dimensión de 6. 9,999 con los 2, sí, 6. ¿Listo? Tengo mis tablas realizadas. A ver, ¿alguna pregunta, por favor, antes de empezar a hacer las relaciones?
Bueno, nos pasamos 10 minutitos a ver si hay preguntas, pero bueno, continuamos. Entonces, vamos a hacer nuestras relaciones. Dice que un empleado ha nacido en una sola localidad. Un empleado ha nacido en una sola localidad. Y aquí usted puede poner el nombre de la relación. Nacido o nacer, por ejemplo. ¿Sí? Usted puede poner el nombre de la relación. Un empleado ha nacido en una localidad. Pero en una localidad han nacido muchos empleados. Observen. Un empleado ha nacido en una localidad, pero en una localidad han nacido muchos empleados. Ahí tenemos la relación. Ah, no. Aquí no estamos bien. A ver. Ah, no, sí está bien. Un empleado ha nacido en una localidad y en una localidad han nacido muchos empleados. Sí está bien. Si observamos aquí, ¿ve? En una localidad tiene la relación de 1, ¿ve? Aquí está, ¿ve? ¿Sí? Entonces, esto se lee. En una localidad han nacido muchos empleados, pero un empleado ha nacido en una sola localidad. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Pueden hacer las preguntas, no tengan, no sé, decirles vergüenza. No tengan vergüenza en preguntar. Pregunten lo que ustedes deseen. Pregunten lo que ustedes deseen. Bien, veamos el otro enunciado. ¿Qué dice? Cada localidad pertenece a una única provincia. Cada localidad pertenece a una única provincia. No se pueden, no deberían cruzarse. Las relaciones no se pueden cruzar. Ahí vamos a dejarlo. Ahí. Entonces, veamos esta. Dice pertenece. Veamos cómo leemos esta. En una provincia, a ver, en una localidad pertenece a una provincia, está bien. Sí. Una localidad pertenece a una provincia. ¿Sí? Pero en una provincia pueden existir varias localidades. Hacemos doble clic. Cambiamos aquí. ¿Sí? Y ya le cambiamos la relación. ¿Ve? Una localidad pertenece a varias provincias, pero en una provincia pueden existir varias localidades. En Manabí existen varios cantones, pero Puerto Viejo solo pertenece a Manabí. ¿Sí? Y veamos la última relación. Cada provincia pertenece a una única región del país. También pertenece. Una provincia pertenece a una región.
pero en una región pueden haber muchas provincias. Y es como debería quedar nuestro modelo. Observen como la pregunta que me hicieron, aquí no hay rombos, ¿ah? ¿Sí? Aquí no hay rombos. Dudas, preguntas. Esta forma del diseño, lo de las relaciones igual ya la vamos a trabajar bien, ¿sí? De uno a muchos, de muchos a muchos, y esas relaciones que tenemos, ¿sí? Que son las que tenemos aquí, ¿sí? De uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Identificar. Y cuándo tenemos que crear tablas intermedias, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima. Y también lo que es la normalización. Cómo identificar para poder hacer las normalizaciones. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Ya que ustedes pueden grabarlo, ¿sí? Sí, una de las reglas, Jefferson, que las relaciones, cuando hay una relación de muchos a muchos, se tiene que hacer una tabla intermedia, ¿sí? Una tabla intermedia. Una tabla intermedia. Observen aquí este ejemplo, por ejemplo. La redundancia, valga. Un cliente compra varios productos. Esta relación de aquí para acá se ve que es de uno a muchos. Un cliente compra varios productos. Pero un producto puede ser comprado por varios clientes. Entonces hay una relación de muchos a muchos. De muchos a muchos. Y este que está aquí, en este caso, me representa la tabla intermedia. ¿Sí? Tabla intermedia que va a tener como claves foráneas la tabla que está aquí como clave principal de esta tabla y la clave principal de esta otra tabla que está aquí. Adicionalmente tiene un tercer campo, fecha de compra. Observen aquí, esto lo ven en este tipo de modelo, pero acá ya lo ven así, ¿ven? ¿Sí? Ya está una relación de muchos a muchos, ¿ven? Este es como que estuviera acá y este es como que estuviera acá. Entonces hay una relación de muchos a muchos, se crea una tabla intermedia con clave foránea de la tabla cliente, de la clave principal, y la clave principal como clave foránea de la tabla producto. Y hay un campo adicional que en este caso se requiere, que es la fecha de compra. ¿Sí? Ya la cortaste. Ay, ya tenemos más tanto bañaste. Sí, exactamente. La tabla intermedia va a tener dos claves foráneas. Una que la cojo de la clave principal de una de las tablas
y la otra de la otra clave principal de la otra tabla. Y entonces formarían exactamente las dos claves foráneas, tal como está aquí, ¿ve? ¿Sí? Cuando fue con el Brian, ¿no? Vale, pregunté en el pica. Ya el carro ya... ¿Qué pasaría si comenzó, usted no crea la tabla intermedia y deja la relación de muchos a muchos? Estas tablas que están aquí van a haber mucha redundancia y van a crecer una enorme cantidad de datos vamos a encontrar en cada tabla. Al crear una tabla intermedia, estas tablas no crecen, ¿sí? La que va a crecer es esta. El acceso va a ser mucho más rápido, ¿sí? Por eso se crea una tabla intermedia. Que si usted no crea, estas tablas van a crecer una gran barbaridad. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo les voy a subir, aparte del video que está aquí, también les voy a subir estas diapositivas. Ya mismo les digo, va a estar ahí en los recursos. Ahí voy a crear un material adicional y ahí voy a grabar las diapositivas que están aquí y por supuesto este video va a estar en la sección de videos. Siempre es bueno que con mayor tiempo, si algo no han entendido, vean el video, le den pausa y cosas por el estilo. Pero sí, tanto diapositivas como videos los voy a poner en la plataforma máximo antes del mediodía, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Del taller, de las tareas, del proyecto, ¿sí? Hágamela. Estamos aquí justamente en estos últimos, que nos faltan unos 5 minutitos más. Si tienen alguna pregunta, duda de cualquier cosa de la materia, por favor, hágamela, ¿sí? Igual, vamos a tener más videoconferencias. En la próxima clase vamos a ver lo que es relaciones y las normalizaciones, ¿sí? Justamente ahí vamos a ver todo eso. A ver, Irving. Todo depende de si es necesario hacer esas relaciones, ¿sí? Pero hay que estudiarla bien si es necesario hacer. O sea, hágase la idea de cómo yo llego a una asignatura con el número de la matrícula del estudiante, ¿sí? Y saber qué profesor está dando esa asignatura. Si la relación hay que hacerla entre las tres, se la hace, ¿sí? Pero eso sí tiene que darse muy cuidadosamente cuenta. Si desea, elabórela y envíemela al correo para observarla bien, ¿sí? ¿Qué es exactamente lo que me quiere decir aquí? Y verle si está bien esa relación. Puede enviármela, Irving, al correo, ¿sí? De hecho, aquí les voy a dejar, si desean enviarme algo que quieres que les revise, previo a que ustedes envíen ya las tareas y ya sepan de que está bien, ¿sí? Pueden enviarme ese correo. A ver, la lección se la puede... Sí, la lección, recuerden que en el cronograma hay una semana para dar la lección, ¿sí? Vean en esa semana cuando ustedes se sientan preparadas en esa semana. Vean el cronograma, por favor, ¿sí? Pero sí, lo pueden hacer en el transcurso de esta semana. No, hasta ahora con la de alumnos, profesor y asignatura, esa que está ahí, Irving, recuerden, esa es ¿es taller o es el proyecto? Allá, cuando es el taller y la tarea no requiere, por ejemplo, aquí, yo no tenía código de región, ¿sí? No era necesario, porque aquí solamente estábamos viendo, eran cuestiones de cómo diseñar esta situación. En el taller no hay que hacer grandes relaciones, ¿sí? Tampoco creación de campos adicionales. Solamente hagan lo que se les pide ahí, como lo que yo hice, la relación. Es más, si yo hubiera querido para no hubiera cambiado, no hubiera añadido el código de región. Simplemente hubiera trabajado con el nombre de región, nada más. Lo que quiero es que practiquen en ese taller, en la tarea teórica, en el taller, son el manejo del programa, que entiendan las relaciones,
cómo poner los campos y esa situación, ¿sí? En el proyecto, sí. Ahí sí tienen que ver, vamos a tener que normalizar, vamos a tener que ver si necesitamos tablas adicionales y todas esas cosas. La tarea, la del taller no es muy compleja. Ahora, si lo quieren pulir, lo pueden pulir. ¿Sí? Lo pueden pulir. Recuerden que tampoco eso significa que porque lo pulan van a tener más notas que el que no lo pule. Lo que quiero yo ver es el manejo del programa. ¿Sí? El manejo de lo que dicen a veces en estos enunciados que están aquí, que también ahí yo les puse, esto que está aquí, ¿ves? Representar esto, ¿ves? Perdón, esto. ¿Sí? Verlo yo representado aquí. Quiero ver eso, que ustedes entiendan esa situación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Nos quedan 2 minutos. Igual quiero agradecerles por su presencia, que recuerden que no es una presencia obligada, pero como les dije al inicio, para estas clases prácticas es necesario que tengamos estas videoconferencias. Pero si aún así ustedes no pueden, recuerden que yo todo esto se los voy a subir en la plataforma. Y eso sí yo les pido, cuando ustedes quieran hacerme una pregunta con respecto a la materia, háganlo por el grupo, porque si me lo hacen en forma individual, puede ser que esa misma pregunta me la quieran hacer varios y yo tenga que estárselas repitiendo. Escríbanla en el grupo, que lo estamos manejando muy bien, preguntando cosas referentes a la materia, tratando ahí cosas referentes a la materia, cosa que así yo tranquilamente puedo leer y yo les voy a contestar. Sí, ahora, si es una situación muy personal que quieran decirme, está bien, ahí sí, háganlo de forma personal. Pero tratemos también de usar mucho el grupo de WhatsApp. No tengan miedo ni vergüenza de preguntar, porque a veces la pregunta que uno quiere hacer, el otro no la hace por vergüenza, pero es una buena pregunta. Así que no tengan vergüenza en hacerlo. Que la pasen muy bien. Estaremos comunicándonos por nuestros medios comunes y de esta manera nos volveremos a ver el próximo martes a las 8 de la mañana. Jóvenes, hasta luego.